otra vez terceros. Es una frase que se podría decir con efusividad, porque un tercer puesto no es cosa de todos los días. Subirse a un tercer escalón de podio es algo meritorio porque no te vas con las manos vacías. Pero la verdad es que yo también lo digo con un poco de resignación, básicamente. Porque estoy convencido de que Argentina es, en fútbol femenino, un gigante dormido. Y mirá si es tan gigante dormido que hoy quedó complicado contra Uruguay, que tuvo que ir a los penales para ver si podía llegar o no a lograr esa medalla de bronce y quedar a la expectativa de lo que pueda llegar a pasar en los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué digo que es un gigante dormido? Las estadísticas no mienten. De los 8 campeones mundiales en fútbol masculino, 6 han logrado estar por lo menos en cuarto de final. Alemania es bicampeona, España es la vigente campeona mundial, Inglaterra es la vigente subcampeona, Brasil fue finalista en 2007, Francia fue semifinalista en 2011 e Italia fue cuarto finalista en 2019 y también el primer mundial en 1991. Los otros dos equipos que no han logrado siquiera pasar la fase de grupos o incluso no llegar a clasificar fueron Uruguay y Argentina. La primera que no llegó a clasificar a un mundial y esta última, la albiceleste, que no llegó a pasar en fase de grupos en ninguno de los 4 mundiales que disputó. Y casualmente estos seleccionados fueron los que han disputado este partido por el tercer puesto. Germán Portanova había dispuesto un 4-4-2 con solamente un cambio, es decir, Solana Pereira seguía siendo la arquera, después estaba en la línea de 4 con Catalina Rogerone, Sofía Brown, Aldana Cometti y Elena Stabile. Después más adelante, Elena Stabile, quiero decir Milagros Martín. Stabile ingresó en el segundo tiempo. Después en el mediocampo estaban Bettina Soriano, que fue el único cambio, que ingresó por Sofía Domínguez, y que inéditamente estuvo como carrilera en vez de conformando el doble 5. Un doble 5 que lo tuvo nuevamente a Daniela Falfán y a Vanina Preninger. Y después en el otro lado estaba Maricel Pereira. Y la dupla de ataque era Florencia Bonsegundo y Yamila Rodríguez. 10 de los 11 nombres respecto al partido de Colombia se han repetido. Y creo que, no sé si era un partido para Maricel Pereira o para Yamila Rodríguez, considerando que de ellas esperé bastante más en esta Copa América. Creo que son quizá los 2 puntos en los que hay que ver un poco más allá sobre los futuros partidos, más sabiendo que tenemos las eliminatorias en apenas 2 meses. Fue un partido en el primer tiempo de ida y vuelta. Cada equipo intentó llegar, no con demasiada claridad, pero ha logrado, o mejor dicho, ha intentado tener su chance de abrir el marcador. De hecho, hubo una clara Argentina con Soriano que estaba con el perfil invertido y no pudo hacer mucho para definir ante Agustina Sánchez. Y después, creo que Uruguay también ha tenido lo propio, que Solana ha reaccionado bien. Todo eso hasta que, en un tiro de esquina, llegó el centro de Milagros Martín. Agustina Sánchez, la arquera uruguaya, calcula mal. Y Aldana Cometti apareció para poner el 1-0 en el marcador. Y uno suponía que con eso Argentina iba a estar más cómoda, porque solamente hizo un gol en un primer tiempo, que fue el gol frente a Ecuador. El primer gol frente a Ecuador, el gol de Kishi Núñez, tras la asistencia de Paulina Gramaglia. Sin embargo, la garra charrúa afloró en esos minutos finales del primer tiempo. En el 35 llegó una jugada que terminó siendo un centro por parte de Esperanza Pizarro, que pensábamos que le iba a conectar Wendy Carballo. Pero a pesar de que Carballo no llegó a desviarla,
la pelota se terminó colando en el arco defendido por Solana Pereira. Esa señal del destino para Uruguay le generó un guiño del ojo. Le guiñó el ojo el destino de Uruguay, quiero decir. E hizo pensar que la cosa ahí sí iba a estar un poco más complicada. Y en un momento dado, problemas en la defensa. Una defensa que no había tenido un mal mundial, que solamente hasta este partido había recibido un gol, el gol de Chile, que fue por error de una Sofía Domínguez que no era Clau 4 y la pusieron de 4 igual, y por suerte no volvió a esa posición después de esto. Pero la defensa se equivocó, apareció Pizarro prácticamente sola y Juliana Viera definió de primera muy bien para ponerlo casi cerca del descanso a Uruguay 2-1. Y un poco estuvo ese miedo de que pueda otra vez las cosas salir mal. De hecho, bueno, en el segundo tiempo no hizo modificaciones Portanova. Y bueno, finalmente en el minuto 20 llegó el cambio que tanto se pedía en el partido contra Colombia. Porque ingresó Holzeyer, la tan reclamada Agustina Holzeyer. También entró Kishi Núñez y entró Sofía Domínguez para reacomodar el campo de juego. Soriano volvió a pasar al doble 5, Domínguez carrilera por derecha. Bonsegundo estuvo como volante porque justamente Kishi ingresó por Yamila Rodríguez y Holzeyer había entrado por Falfán. Y a pesar de todo, Argentina no logró inquietar a un Uruguay que se olvidó del modo golpe por golpe. Yo había dicho en la transmisión, en los instantes finales, no, mejor dicho, no durante el partido, sino en el post con el pana, que si le cambiamos las camisetas a... Si Uruguay tenía la camiseta albiceleste de Argentina y Argentina la negra de Colombia, era exactamente lo mismo que pasó en el partido de semifinales del lunes. No exactamente, porque Argentina, a diferencia de Colombia, no fue tan clara. No tuvo ninguna situación de gol que requiriese la intervención de Sánchez o que nos lamentásemos por la puntería albiceleste. Quizá un centro de Kishi Núñez que Sánchez apenas se movió para poder agarrarlo. Y Uruguay estaba también en modo muy conservador, tratando de aguantar ese 2-1 que había conseguido en buena ley, porque la verdad es que había sido un partido parejo y la defensa estaba funcionando muy bien. Y después, bueno, menos de 10 minutos del final, llegaron los últimos cambios. Ingresó Carolina Troncoso, otra que no pudo participar, al igual que Soriano, del partido contra Colombia por acumulación de amarillas. Y también ingresó Eliana Stabile por Milagros Martín. Y fue Troncoso que en la primera que tocó quedó enganchada con Tregarten y la árbitra, la venezolana Calderas, cobró penal. Un penal que la verdad fue dudoso. Dudoso tirando a que no tendría que haberse cobrado. Y yo creo que es un punto que tiene que tener en cuenta Conmebol porque se alimentan de vuelta los fantasmas de Argentina, penargentina, debido a también la situación que pasó en la semifinal en la que al menos un penal se tuvo que haber cobrado. No al menos un penal porque si era un penal uno no era penal otro, pero por lo pronto hubo fallos contradictorios que han beneficiado a la Argentina, toca reconocer. Y aún con la presencia del VAR y Uruguay podría denunciar que sufren un complot en su contra porque contra Brasil cobraron un penal que no fue. Pero por lo pronto, y pese a un intento de revisión de VAR, se ratificó el fallo y llegó el penal de Florencia Bonsegundo. Y claro está, no falló a diferencia de lo que pasó contra Perú y acertó tal como pasó en la definición contra Colombia. Fue un gran penal hacia la derecha de la arquera Sánchez que no llegó a
a tocarla a pesar de haber adivinado. Mirá si habrá sido bueno el disparo de Bonsegundo. Y así eso puso el 2-2, con el cual prácticamente se terminó, más allá de la chance de Argentina que tuvo con Sofía Brown, que Sánchez la atajó casi encontrándose la pelota. No te digo de casualidad porque tuvo mérito, pero sacando el penal, esa fue la única chance clara que hubo en el segundo tiempo. Fueron todas llegadas que no lograron tener mucho peligro por el buen trabajo de la defensa uruguaya. De un Uruguay que llegó a una Copa América entre el reclamo contra su dirigencia por mejores condiciones. Y yo creo que, aún con el resultado en contra, creo que la AUF, la Asociación Uruguaya, tendría que darle a la Celeste condiciones dignas para tener esa histórica posibilidad de jugar un mundial o por lo menos un repechaje. Lo que hicieron fue, la verdad, histórico. Pero a veces pasa que no necesariamente tener una buena camada de jugadoras te garantiza el éxito. Si no, pregúntenos a nosotros. Porque Ariel Longo, un entrenador con años de experiencia, quizá un equivalente uruguayo a Carlos Borrello, tomó quizá una de las decisiones más cuestionables de esta Copa América, que fue sacar a Agustina Sánchez y poner a Sofía Olivera. Una Agustina Sánchez que ha tenido un partido bueno, sacando el error en el gol de Cometti. Creo que no ha tenido demasiados problemas y las que les tocó atajar pudo atajarlas, y el penal, no, repito, no lo pudo atajar porque el tiro de Bonsegundo ha sido muy bueno. Pero la decisión de cambiar de arqueros es una decisión que, si te sale bien, como pasó con Tim Krul en el partido de Holanda contra Costa Rica, sos un genio. Y si te sale mal, va a ser discutido hasta el fin de los tiempos, como pasó con Boca, Alianza Lima, la salida de Marchesín y la entrada de Brey. Y llegó la definición por penales. Y llegó también la posibilidad de Argentina de ver si podía imponerse, tomarse una pequeña revancha de lo sucedido frente a Colombia, también por los 12 pasos. Y ironías de la vida, Stephanie Lacoste, que para mí fue una de las figuras de Uruguay junto con Esperanza Pizarro, terminó malogrando su tiro. Un tiro que para mí fue bien pateado. No te digo que fue el tiro perfecto, porque si hubiese sido perfecto era gol. Pero Solana Pereira apareció para poder quedarse con esa chance uruguaya. Y después todos los penales de Argentina, o casi todos, han sido gol. No solo que han sido gol, sino que han sido bien ejecutados, quiero decir. Y llegó el tiro de Kishi Núñez, el último, que terminó venciendo una resistencia un tanto débil de Olivera, pero el desvío de Olivera le pegó en el travesaño y picó por detrás de la línea, que había generado la duda de si era gol o no era gol, pero la pelota claramente se vio en la cámara de línea de arco, que terminó entrando toda, y le terminó dando a Argentina el tercer puesto. Tercer puesto consecutivo que ha logrado el albiceleste en esta Copa América. Cierro esta primera parte de la reacción, que es la del partido en sí, la del partido por el tercer puesto. Un tercer puesto que queda un poco con la nebulosa de ese penal que no le cobraron, o que cobraron sobre el final, que la verdad va a ser discutido hasta el fin de los tiempos. Pero que yo creo que es más por ineptitud arbitral, por ineptitud de la formación arbitral, más que por un complot a favor o en contra de Argentina o Uruguay respectivamente. Pero yo creo que si miro hacia atrás y veo lo que pasó en la Copa América pasada, me da la sensación de que Argentina no evolucionó. Incluso si me apuras un poco, te diría que lo contrario. Yo creo que el partido contra Colombia, si comparamos uno y otro, más allá de del primer tercio inicial que terminó siendo bueno, después terminó siendo todo de Colombia. Y Argentina en estos 3 años no se llegó a acercar tanto a Colombia, o quizá un poquito, pero fue mayor el acercamiento de las otras selecciones, los Uruguay, los Chile,
y yendo al otro grupo, los Paraguay y los Venezuela, a cómo está Argentina. Haciendo pensar que la Liga de las Naciones, las eliminatorias, no van a ser precisamente un camino de rosas, sino todo lo contrario. Incluso hay dos ventanas en particular que son muy complicadas. Argentina tendrá que debutar contra Paraguay como local y después visitar a Uruguay, que serán dos partidos muy complicados. Y después, esa fue la primera ventana, después en la segunda descansará y jugará contra Bolivia en Argentina. Después la tercera tendrá que visitar a Chile y a Venezuela y después recibir a Colombia. Esas dos ventanas son las más complicadas, amén de que en la última también hay otra visita de riesgo a Ecuador en la altura de Quito. Y yo creo que si hay un motivo por el cual no quiero pedir alguna decisión drástica contra Germán Portanova, es básicamente porque iniciar un ciclo de cero a tan poco de las eliminatorias puede resultar traumático. Y lo digo pensando en la selección masculina de 2018, que ha tenido 3 entrenadores, que si bien es cierto que Bausa no tuvo a partidos amistosos y tuvo a Messi expulsado en el partido contra Bolivia en La Paz, no ha logrado un equipo que contagie, ¿no? Ha ganado partidos, pero más que nada por jerarquía que por otra cosa. Y por eso es que tomaron la drástica decisión de despedirlo para contratar a un Sampaoli que llegó con mucho cartel, pero que terminó siendo totalmente decepcionante. Pero en este caso, aún sabiendo que hay entrenadores buenos en la Argentina, creo que pensar en una posible salida de Portanova puede ser bastante riesgoso. Y no creo que se vaya, primero porque en la ANFA están convencidos de que está haciendo un buen trabajo. Y segundo, por lo dicho anteriormente, ¿qué entrenador podés encontrar hoy en día para tomar esos partidos? Sin embargo, habiendo dicho esto, yo creo que si la selección argentina quiere crecer, no va a ser con Portanova al mando. Es un entrenador que me transmite vibras, con todo respeto, a Mascherano con la sub-20. No es un entrenador ganador. Le ha costado partidos que antes los resolvía con autoridad, lo dicho. Goleó a Uruguay 5-0 en la Copa América pasada y a Perú 4-0. Y a Perú se le ganó con la mínima y contra Uruguay terminó sufriendo los partidos, venciendo 1-0 en la fase de grupos y claro está, el partido de hoy. Por lo que no sé qué puedo pensar, porque está bien, tiene razón al decir que el Sudamérica creció, pero en detrimento de un estancamiento de Argentina. Una Argentina que la ve a Colombia de lejos y si fue a los penales el lunes pasado, fue porque Colombia estaba muy impreciso. Así que quiero también un poco hablarle a Portanova, que no sé si me va a escuchar o no, pero yo creo que vas a tener el año más importante de tu carrera como entrenador en la selección argentina. Pienso que es una, no sé si obligación, pero sí tenés que tener el deber de mejorar, de poder armar mejores equipos, no hacer experimentos. No puedes poner a una volante de 4. Lo de Soriano como carrilera te lo puedo tomar en parte básicamente porque ha hecho cosas interesantes. Pero ¿de qué sirve tener a alguien que quiere hacer revoluciones al divino botón cuando te está jugando cosas importantes? Yo creo que Agustina Holzer tiene que ser titular de ahora en más. De última, probar cuando se recupere Dalila Hipólito, Holzer e Hipólito en los costados y arriba Guille Núñez, aunque también hay que ver qué pasa, cómo se rearma esto, porque no puede sacarla
a alguien como Don Segundo. Creo que lo mejor que tiene la selección es la defensa. Irónicamente, un entrenador que llegó con el rótulo ofensivo, que llegó con el rótulo de anti-Borrello, que nos vendieron como el anti-Borrello, termine siendo un entrenador más defensivo que ofensivo. Más en partidos con potencias, incluyendo Colombia, que Argentina no le metió ni un gol a una potencia en la era Portanova. Todos los goles fueron en la primera mitad. Y creo que me gustaría ver en estos 8 partidos de Liga de las Naciones que puedas imprimir ese espíritu ofensivo que la verdad no lo vi mucho en esta Copa América a esta selección, como para poder lograr el pase al Mundial, clasificarse al 5º Mundial organizado por FIFA, claro está, contando también el del 71. Y el otro al que le quiero hablar es a Claudio Tapia, a Chiqui Tapia. No es que es tirado del fútbol femenino. Porque me acuerdo que cuando hubo una inauguración, creo que de vestuarios, había un cartel que decía: voy a ser el entrenador de la igualdad de género, el presidente de la igualdad de género en el fútbol argentino. Y la verdad es que no lo estoy notando. Pienso en situaciones como, por ejemplo, las jugadoras que decidieron irse. Estefanía Barini de la cabeza. También pienso en Laurina Oliveros. En Lorena Benítez, más allá de que esta copa no la habría jugado por su lesión. En Julieta Cruz, que nos hubiese venido bárbaro porque teníamos solamente a Rogerone. Jugadoras que han reclamado y se cansaron de reclamar. Y ojo, no es que estoy hablando de la Federación de Básquet que tiene 2 sponsors. Esta AFA es rica. Se merecen que le den lo que le corresponde. Y también quiero hablar de Agustina Barroso. No la quiero no mencionar, amén de que la Copa América de Sofía Brown fue muy buena, pero Barroso es alguien que merece estar. De hecho, Estefanía Barini hace un par de días dijo que no están todas las que deberían estar, con todo respeto a las que ya están y que han hecho una buena labor. Pero situaciones como la de Barroso, que el mismo Portanova no sabe explicarlas, no tienen que suceder. Y cuando hablo de no dejar tirado, no hablo solamente a nivel selección. No hablo de darle más que el sanguchito y una banana que terminaron denunciando Lorena Benítez, Laurina Oliveros y Julieta Cruz. También hablo de la competencia femenina que va a arrancar la semana que viene. Si ves los equipos, te dan ganas de llorar. Newell's, el último campeón, terminó yéndose medio equipo porque explotó la burbuja en la que estaban sumergidos, porque todos pensaban que con todas las jugadoras que trajeron podían ser una época dominante, pero se pinchó la burbuja y ya no tenés más a la Roquette, no tenés más a Julieta Lema, no tenés más a Falfán, no tenés más a Sofía Domínguez, ni tampoco a Milagros Martín, que son 2 jugadoras que llegaron hace 6 meses y que por reglamento tendrían que durar hasta fin de año. Después del subcampeón, el anterior campeón, quiero decir, y uno de los participantes en la próxima Copa Libertadores, con todo lo que eso significa, San Lorenzo, es tierra arrasada. Jugadoras, incluyendo las que están hoy en la Copa América, sacaron un comunicado diciendo que están siendo destratadas, ni siquiera ignoradas, destratadas. Y vale reconocer, más allá de la valentía de las jugadoras, también a Franco Bertera. Porque mientras Portanova, cuando fue la renuncia de Oliveros, Benítez y Cruz, dijo, bueno, que tienen que reclamar pero puertas adentro, el tipo dice, estoy del lado de las jugadoras. Las apoya. Y la verdad, tipos con esas agallas son más que necesarios. No quiero más gente que se haga la distraída ante los reclamos de las jugadoras. Y por eso es que cuando uno piensa en posibles futuros entrenadores, por desgracia, porque es un muy buen entrenador, no creo que Bertera esté. Van a querer un entrenador que agache la cabeza. Boca, que es el equipo otra dominante, está enredado en un laberinto. Y si logra llegar muy lejos en la Copa,
Creo que hay que rezarle otra vez a Santa Laurina Oliveros. River y Racing no terminan de arrancar. En Gimnasia y en Banfield hay proyectos interesantes, pero son clubes que están en crisis profundas. SAT es una institución que tiene pinta de ser una Guay Urquiza 2.0, con todo respeto. La única institución que está ordenada es Belgrano. Y está yendo paso por paso. No es que prefiere contratar todas las jugadoras ahora, como corriendo el riesgo de que esa burbuja se rompa como pasó con Newell's. No sé qué va a pasar si Belgrano va a ganar este torneo, si Boca volverá a ganar, si San Lorenzo logrará dar el batacazo aún con las condiciones más adversas, con esa crisis que está atravesando a nivel club. Pero tenés que bajar línea, chiqui. Tenés que decir que el torneo femenino se tiene que ser tomado en serio por los clubes. Tomado en serio en lo que se refiere a formación, en darles canchas dignas, en que tengan médicos permanentemente, porque San Lorenzo ha suspendido una tira de partidos porque no había ambulancia. O sea, si sos el presidente de la igualdad de género, no se nota para nada. Creo que tenés que soltar un poco el cocodrilo que tenés en la billetera, porque la verdad es que tenés un cocodrilo. ¿Qué querés que te diga? Si es una asociación muy rica, tenés 40 sponsors, y darles lo que corresponde. Y lo que corresponde no es que cobren lo mismo que Messi. No, que lo que corresponde es que tengan lo necesario para poder desarrollarse futbolísticamente. Porque si no, vamos a ser un equipo que eternamente esté festejando terceros puestos, viendo cómo Brasil y Colombia nos sacan una diferencia abismal. Yo creo que hay que revolucionar el fútbol femenino. Pero hay que ver, pero creo que va a ser un camino largo. Ojalá sea lo más corto posible, porque España salió campeona mundial en su tercer mundial. Tuvo su primer mundial en 2015, después 2019 y al tercer mundial salió campeona del mundo. Y no por mérito de la Federación Española. Fue más por mérito de los clubes, con Barcelona en la cabeza. Creo que es hora de que algún equipo o varios equipos tomen ese ejemplo y se tomen al femenino en serio, porque si no, todo va a ser alegría brasileña y colombiana, como va a pasar mañana en la final. Bueno, ahí terminó mi catarsis. No sé si es el cierre de la cobertura, porque mañana tengo ganas de hacer la final. El Pana me tiró el compromiso en vivo y la verdad tengo ganas de hacerla. Pero esto no termina con la Copa América, porque tenemos otras competencias, el Mundial Sub-20, el Mundial Sub-17, las eliminatorias femeninas, el Mundial de Futsal femenino, y también tengo ganas de hacer otros deportes más, porque no quiero que sea un canal exclusivo de fútbol. Les agradezco a ustedes por estar en todas y cada una de las reacciones, disfrutándolas. También lo mismo con las transmisiones. Le agradezco mucho a Luis Soto, al Pana, también a Mati, que así hemos conformado los tres un gran equipo. Y bueno, mañana será la final de la Copa América y después a ver mucho más en este canal. Por lo pronto, hasta acá llegó esta reacción. Como siempre, denle me gusta, comenten, compartan, suscríbanse al canal, síganme en Instagram, que es @santiludueña.yt, y recomienden este espacio que busca ser el espacio del deporte argentino, no solamente fútbol. Todo lo que tenga camiseta albiceleste merece ser cubierto. Muchas gracias y nos estamos viendo.